Dios lo bendiga, hermanos. Dios lo bendiga más. Dios bendiga a la familia. Amén. Le damos gracias a Dios por un día más que nos permite estar, hermanos, en esta tierra. Gracias que Él es misericordioso y siempre, hermanos, se acuerda de nosotros. Recuerde que nada en este mundo se mueve si no es bajo la voluntad del Señor. Amén. Agradecemos entonces a Él por darnos, hermanos, esa oportunidad, el privilegio de estar en esta noche aquí en este hogar. Agradecemos a la familia, a nuestro hermano Juan, su esposa, sus hijas, sus padres también. Dios bendiga sus vidas. Muchísimas gracias por abrirnos las puertas de su hogar, a la iglesia Cristo Salvador. Hermanos, para nosotros es un gozo, un privilegio poder estar aquí con ustedes y con el objetivo de poder compartir con ustedes y bendecir también sus vidas a través de la palabra del Señor. Para ello voy a pedir que por favor vayamos a la Biblia, al libro de Marcos capítulo 10, verso 27. Marcos capítulo 10, verso 27. Gloria a Jesús. La iglesia lo va encontrando, nos vamos poniendo en pie por favor en reverencia a la palabra. Recuerden, es palabra de Dios, no de hombres, y merece todo el respeto. Gloria a Jesús. Marcos 10, 27, si pueden compartir su Biblia por ahí los hermanos, Dios bendiga sus vidas. ¿Tenemos? Gloria a Jesús. La palabra se va a leer siempre para la gloria del Padre que nos creó, gloria del Hijo que nos salvó y gloria del Espíritu Santo que está presente. Y la iglesia de Dios dice, amén. La iglesia de Cristo dice, amén. Palabra de Dios es esta. Entonces Jesús mirándoles dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Oramos. Padre Dios del cielo y la tierra, te damos gracias de todo corazón por este privilegio, por este beneplácito que nos concedes en este momento, Padre mío, de estar, Señor Dios mío, en tu presencia. Nos humillamos ante ti, reconociendo, Señor, nuestra pequeñez, reconociendo nuestra dependencia absoluta en ti, amado Dios del cielo y de la tierra. Te pedimos en esta hora que seas tú, Señor Dios mío, hablando de nuestras vidas, que seas tú ministrando, Señor Dios mío, en este momento a tu pueblo, a tu iglesia. Señor Dios mío, hemos venido aquí con un objetivo, con un propósito, sabiendo, amado Padre, que sin ti nada, Señor Dios mío, se mueve, que sin ti nada es posible, amado Dios del cielo. En este momento, Señor Dios mío, glorifícate con esa gloria que tú siempre tienes, amado Padre. Te pedimos, Señor Dios mío, en este momento que mientras esta palabra es predicada, seas tú, Señor Dios mío, libertando, seas tú sanando, seas tú restaurando, seas tú consolando, seas tú haciendo nueva todas las cosas, Padre mío. Toca, Señor Dios mío, al que tengas que tocar, salva al que tengas que sanar, sana al que tengas que sanar, liberta al que tengas que libertar. Señor Dios mío, en esta hora, Dios eterno, que la voz de tu Santo Espíritu sea la que hable, que no sea mi boca, sino que seas tú, Señor Dios mío, en este momento ministrándonos, Padre mío, porque estamos hambrientos y sedientos de tu palabra. Solamente en tu palabra hay vida eterna, solamente en tu palabra hay poder, solamente en tu palabra, Señor Dios mío, el hombre puede encontrar todo lo que necesita para poder alcanzar, Señor Dios mío, la felicidad verdadera. Gracias te damos de todo corazón en el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Tome asiento, por favor. Gloria a Jesús. Aleluya. Vamos a ministrar en este momento la escritura, la palabra, bajo el tema la necesidad de un milagro. Ese es el tema en esta hora. La necesidad de un milagro. Porque ¿quién no necesita un milagro, hermanos? Tarde o temprano, la gente, sea quien sea, rico, pobre, niño, adulto, anciano, enfermo, sano, tarde o temprano todos nosotros un día vamos a necesitar un milagro de parte de Dios. Amén. Y los que en este momento lo necesitan, bueno, es necesario que escuchemos esta palabra. Estamos también transmitiendo para los hermanos que nos siguen a través del canal. Están ya ahí conectados, sintonizando. Dios bendiga sus vidas. El tema entonces es la necesidad de un milagro. ¿Qué es un milagro? Según el diccionario, usted secular lo puede encontrar. Es una situación o un fenómeno o una acción en que no se puede explicar a través de fenómenos naturales o a través de circunstancias humanas. Por lo tanto, se le implica o se le imputa ese acto, esa acción a Dios, porque humanamente, naturalmente, no puede tener, hermanos, una comprensión, una lógica cómo se realiza ese tipo de actos. Por eso se le atribuye ese milagro al Señor, al Dios Todopoderoso. Por eso que toda persona que en su vida, tarde o temprano, llega a necesitar un milagro, debería escuchar este mensaje, porque hay requisitos o se requiere, se necesita 3 pasos fundamentales para obtener un milagro de Dios. Porque recuerde que los milagros
lo hace Dios. El milagro no lo hace la persona, no lo hace el hombre, no lo hace la mujer, no lo hace, hermano, las personas, ni los brujos, ni los hechiceros pueden hacer milagros. Los milagros son de parte de Dios, que Dios usa, hermanos, a hombres, a mujeres para que, hermanos, su gloria sea manifestada. Eso es cierto, pero los milagros, hermanos, proceden del Dios Todopoderoso. Y para poder alcanzar cualquier milagro de parte de Dios, el ser humano necesita tres cosas importantes, como vamos a ver. La primera, reconocer la necesidad de un milagro. Dios no puede obrar si primero el ser humano no se rinde a Él, si el ser humano no reconoce que necesita de Dios, porque nosotros podemos luchar con nuestras fuerzas, con nuestro intelecto, con las cosas que nosotros tengamos. Podemos ir a los médicos, ir a los chamanes, ahí la gente puede ir a los brujos, puede buscar infinidad de medios para tratar de dar solución a cualquier tipo de problema, ya sea de salud, ya sea en el trabajo, ya sea de cualquier índole, en la empresa, de cualquier índole. Nosotros podemos usar muchos medios, pero cuando las circunstancias no, hermanos, no se puede hacer más, ahí es donde, hermanos, uno reconoce que necesita de Dios. Y es por eso que el primer paso fundamental para que Dios pueda obrar en la vida de cualquier hombre o mujer en esta tierra es que el ser humano reconozca, hermanos, que necesita un milagro. Un hermano que reconozca que necesita de la ayuda de Dios, que reconozca que sin Dios no se puede hacer nada. La Biblia dice que nada se mueve en este mundo si no es por la voluntad de Dios. Hermano, todas las cosas que para los hombres son imposibles, como me he explicado más, para los hombres pueden ser, hermanos, imposibles. Jesús dijo, para Dios todo es posible. No hay nada, hermano, que sea imposible para Dios, para el creador del cielo y la tierra. Y eso nosotros lo sabemos y lo predicamos por la palabra. Pues la palabra, la Biblia es la palabra de Dios. Aunque mucha gente no quiera reconocerlo, aunque mucha gente no quiera aceptarlo, hermano, nosotros partimos de que la Biblia es la palabra de Dios. Porque mucha gente dirá, yo ¿por qué voy a hacer caso a un libro? Porque es un libro más, porque mucha gente lo ve así. La Biblia es un libro más, como hay cientos de libros, hay mejores libros que la Biblia, podrá decir mucha gente, pero jamás, hermano, podrá haber un libro mejor que la Biblia, porque la Biblia es el conocimiento de Dios para el ser humano. Es más, aun cuando mucha gente diga la Biblia fue también escrita por hombres pecadores, Dios hace 2000 años anticipó esto y, hermanos, mostró todo lo contrario. La Biblia dice en 2 Timoteo capítulo 3 versos 16 y 17 que toda la escritura fue inspirada por Dios, útil para enseñar, corregir, redarguir, instruir, a fin de que el hombre sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. O sea, lo que la gente en este tiempo que no quiere aceptar que existe un Dios, que no quiere aceptar que existe un cielo, un infierno, tiene que entender que por ellos recién han nacido y que su pensamiento es limitado. Hace 2000 años Dios se anticipó y escribió esto. Está escrito ahí en cualquier Biblia católica, evangélica, adventista, cualquier Biblia usted puede encontrar lo mismo. Toda la escritura, no parte de ella, sino que toda la escritura es inspirada por Dios. Por eso enseñamos lo que la Biblia dice, porque la Biblia, cada profecía, cada promesa, cada cosa que estaba escrito ahí, hermanos, se ha cumplido al pie de la letra. Incluso la plaga que hemos pasado ha estado en la Biblia. Todo el conocimiento del pasado, el presente y el futuro está en las escrituras, sabiendo y reconociendo, hermanos, de esa manera que, hermanos, la Biblia es la palabra de Dios, palabra que hasta el día de hoy sigue sanando, libertando, restaurando, dando nueva vida, cambiando al ser humano, porque el ser humano no puede cambiar por sus propios medios. El ser humano necesita ser cambiado por Dios, porque Dios es el único que puede cambiar a las personas, y eso lo sabemos perfectamente, que nosotros que estamos, hermanos, hemos conocido lo que es estar afuera, estar sin Cristo, y lo que es estar con Cristo. El ser humano no puede, ni los padres pueden cambiar a los hijos, ni los hijos a los padres, ni el esposo tampoco a la esposa, ni el esposo a la esposa. No se puede cambiar, solamente Dios puede cambiar al ser humano. Por eso que la Biblia, no hay nada como la Biblia. La Biblia es el conocimiento de Dios, y la Biblia nos habla que los milagros son reales, que los milagros existen, que cuando una persona, hermanos, está perdida, que cuando nadie, hermanos, encuentra una solución para cualquier problema que usted tenga o vaya a tener en su vida, usted siempre va a encontrar una solución en las manos de Dios, porque para que los hombres es imposible, dice la Escritura, para Dios todo es posible. ¿Y qué es lo que demanda Dios? Tres cosas. Lo primero, reconocer la necesidad de un milagro. Vamos a ver tres casos nada más, tres casos principales de los cientos que hay en la Biblia, para ver, hermanos, que estos tres requisitos son importantes para que Dios obre un milagro. Vamos a conocer a un hombre llamado Bartimeo, el cual la Biblia nos enseña en Marcos capítulo 10, verso 46
Si podrían por favor buscar en las escrituras Marcos capítulo 10 verso 46. Vamos a lecturar por favor este pasaje para ver quién era Bartimeo y qué es lo que él hizo para alcanzar el milagro tan anhelado. Marcos 10, 46 dice de la siguiente forma. Sí, 10:46. Dice: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó él y sus discípulos, una gran multitud, Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando, y oyendo que era Jesús Nazareno, que comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Vemos ahí, hermanos, que Bartimeo muchos teólogos dicen que Bartimeo era ciego de nacimiento. Bueno, la escritura no lo asevera. El hecho es que Bartimeo era una persona ciega que estaba mendigando, pidiendo limosna, tal vez porque su familia lo había abandonado, tal vez porque se encontraba solo, tal vez porque estaba perdido. Como era ciego, no podía trabajar, no podía sustentarse y solamente vivía de las migajas o de las limosnas que podía rejuntar. Entonces vemos que este hombre Bartimeo, al oír que Jesús pasaba por ahí, él reconoció su necesidad, que era ciego, que estaba, hermanos, necesitaba recobrar la vista, era la necesidad que él tenía. Entonces él reconoció su necesidad y él buscó a Jesús. Lo primero es reconocer la necesidad. Él reconoció, porque mucha gente a veces en su arrogancia, en su soberbia, no quieren reconocer que ya no pueden más, que necesitan de Dios. Dios no puede obrar en corazones soberbios, Dios no puede obrar, y la mano de Dios no se puede mover en corazones altivos. La Biblia dice que Dios al soberbio y al altivo lo mira de lejos, pero a los humildes lo mira de cerca. Y Dios no oye, hermanos, a los altivos. Recuerden que Satanás estuvo en el cielo, a pesar de ser un ser perfecto también, él cayó, y su soberbia, su orgullo, su vanidad, hermano, hizo que él fuera arrojado del cielo. Bartimeo se humilló, Bartimeo reconoció su necesidad. Nadie podía curarlo. La ceguera no se puede curar hasta este momento. La ceguera, si es de nacimiento, no se puede curar. Entonces era necesario, hermanos, que Bartimeo reconocía su necesidad, y era necesario venir a Jesús. Otro caso que vemos también en la Biblia es de la mujer con flujo de sangre. Vamos a Marcos capítulo 5 verso 25. Marcos 5, 25 al 26 vamos a lecturar. Ahí nada más, Marcos capítulo 5, hemos tratado de buscar las citas más sencillas para poder todos leer y entender. Marcos 5, 25 dice: pero una mujer que de hacía 12 años, escuchen, 12 años padecía de flujo de sangre, y había sufrido mucho de muchos médicos, y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor. Esta mujer era una mujer, no era cualquier mujer, era una mujer pudiente, tenía mucho dinero, pero todo su dinero que ella tenía de nada le valió cuando vino la enfermedad a su vida. Ella no nació, hermanos, con esta enfermedad, pero llegó un azote a su vida. No sé cuál fue la circunstancia, la Biblia no lo dice. El hecho es que por 12 años esta mujer padeció de una enfermedad terrible llamado el flujo de sangre, donde la mujer se empezaba a desangrar, hermanos, por sus partes íntimas, hermanos, y también por la parte de atrás. Esa mujer se empezaba a desangrar y el dolor era tremendo. Esa enfermedad se padecía en aquel tiempo, era una enfermedad tan terrible que ella, hermanos, había gastado todo su dinero en todos los médicos, en los mejores médicos de aquel tiempo, pero nadie había traído sanidad a su vida. Tal vez hubiese visitado los agoreros, los hechiceros de aquel tiempo, pero nada, absolutamente nada, podía sanar el dolor y el sufrimiento que ella padecía. Hermanos, encontramos a esta mujer con flujo de sangre, estaba sola. Cuando ella tuvo el encuentro con Jesús, estaba solo, no estaba su familia, porque muchas veces cuando nosotros tenemos problemas en nuestra vida, hermanos, la gente nos abandona. A veces decimos que tenemos amigos, y cuando tenemos dinero, cuando todo nos va bien, cuando todo es bendición, los amigos siempre están ahí para disfrutar de las bendiciones, pero cuando llegan los problemas a nuestra vida, los que dicen ser nuestros amigos no están, se van, e incluso hasta las familias a veces, hermanos, abandonan a sus propios familiares, porque, hermanos, ya no pueden sacar ningún tipo de provecho de esas personas. Por eso en los momentos más tristes, en las circunstancias más tristes, hermanos, a veces nos vamos a encontrar solos. Esta mujer se encontraba solo, padecía, ya había perdido todo su dinero, había perdido todas sus riquezas, y nadie estaba con ella.
Hermano, esta mujer reconoció su necesidad. Su necesidad era que necesitaba ser sana de ese flujo. 12 años era un periodo largo, hermano, para poder meditar, para poder entender que necesitaba de Dios. No había otra solución, no había otra alternativa. Ya había probado con todos los médicos y su caso era perdido. Pero ella reconoció su necesidad, reconoció su enfermedad y también vino a buscar a Jesús, como lo vamos a ver más adelante. Otro caso que es más grave todavía es el caso de Jairo, un hombre principal, no cualquiera, un hombre pudiente de mucho dinero, era principal en la sinagoga. Y dice la Biblia en Marcos capítulo 5, verso 22 al 23, vamos a estudiar también el caso de este hombre llamado Jairo. Dice de la siguiente manera, Marcos 5, 22 al 23, dice: y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Jairo tenía una sola hija, una única hija. ¿Y qué padre no ama a su hijo? ¿Qué padre no se aflige cuando un hijo está enfermo? Cuando un hijo está pasando momentos difíciles en su vida, o de repente al punto de poder perder a su hijo. Un padre, hermanos, se desespera y haría todo, vendería todo por tener la sanidad de su hijo. De la misma manera, Jairo, hermanos, reconocía que su hija estaba enferma. Jairo también, siendo principal, siendo un hombre rico, siendo reconocido principal en la sinagoga, también había gastado tal vez su dinero en los médicos, tal vez en los sacerdotes. Había ido a los sacerdotes de aquel tiempo, pero nada, hermanos, había traído solución a su problema, al punto que su hija llegó a agonizar. Jairo, como era principal, él no podía acercarse a Jesús, porque los religiosos de aquel tiempo habían prohibido acercarse a Jesús, porque tomaban a Jesús como un hombre mentiroso, como un engañador más en la tierra. Por eso que tenían prohibido, al punto que aquella persona que se acercaba a Jesús era despedido del Sanedrín, era despedido y era, hermanos, colocado como personas no gratas ante la sociedad. Pero Jairo, en su necesidad, no le importó nada, no le importó que le expulsase de la sinagoga, no le importó que le expulsase del cargo, del trabajo, hermano, del grado que él tenía, porque su hija se estaba muriendo. Y todo padre creo que obraría así, al ver a su hijo, a su hija agonizando, haría todo. Y él se arriesgó y fue a ver a Jesús. Él reconoció su necesidad, él reconoció que si, hermanos, que si su hija, hermanos, continuaba agravándose, iba a morir, todo iba a estar perdido. Si usted estudia la Biblia, usted va a encontrar que su necesidad de Jairo fue tan grande al punto que cuando Jairo le rogaba a Jesús que vaya a ver a su hija, que vaya a orar por su hija, viene otro más adelante, viene un personaje, uno de su casa, y le dice: Jairo, ya no molestes más, maestro, tu hija ha muerto. O sea, le dan la noticia que su hija murió, pero sin embargo Jairo, al escuchar esta noticia, todavía le sigue insistiendo a Jesús. Ya le dijeron: se terminó, Jairo, ya no hay nada más que hacer, porque cuando la muerte llega, todo se termina, ya todo se acaba, ya no hay nada más que hacer. Pero Jairo, a pesar de escuchar esa noticia que su hija ya murió, ya no solamente estaba agonizando, sino que se había terminado, había muerto, Jairo le seguía rogando a Jesús que por favor vaya a su casa a orar por su hija. ¿Ve? Jairo reconoció la necesidad. Estos tres ejemplos, que pudiéramos dar cientos y cientos en toda la Biblia, desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, todos estos tuvieron algo fundamental. Todos ellos, hermanos, actuaron en el primer requisito que Dios demanda, según su palabra, no según el pensamiento de un pastor, no según el pensamiento del papa, de un cura o de una denominación, sino según el pensamiento de Dios que está escrito en su palabra. Lo primero es reconocer la necesidad de un milagro, reconocer la necesidad de la intervención de Dios, porque para Dios, como dijo Jesús al inicio, que para, hermanos, que lo que para los hombres es imposible, para Dios todo es posible. Es más, Lucas 1:37 dice: porque no hay nada imposible para Dios. Absolutamente nada es imposible para Él. Los médicos pueden tener, hermanos, una sentencia, un veredicto, los jueces también, pero recuerde, la última palabra siempre la tiene Dios. Amén. Entonces, el primer requisito es reconocer la necesidad de Dios. Cuando nosotros ya no podamos hacer más, es triste llegar a ese punto, ¿no? Porque cuando tenemos un problema, lo primero que deberíamos hacer, ¿qué es lo correcto que el ser humano debería hacer cuando pasa un problema grande o pequeño en nuestra vida? El hombre debería ir a Dios.
El hombre debería buscar a Dios, pero a veces no pasa. Hermano, los hombres buscan, cuando tienen un problema económico, van y buscan los bancos. Cuando tienen un problema, qué sé yo, en el hogar, de repente van y buscan los amigos para contarles su problema. Cuando tienen un problema, qué sé yo, de salud, buscan los médicos. Cuando tienen un problema, qué sé yo, de droga, van, buscan los psicólogos y tanta cosa. El hombre, hermano, cuando los médicos no traen solución, van y buscan los brujos, buscan los hechiceros. Y cuando ni siquiera los hechiceros pueden obrar, a veces los hombres recién se acuerdan de Dios. Y ese es un triste factor común en toda la humanidad, desde el principio hasta el final. Siempre ha sido así. El hombre, su corazón se ha endurecido al punto que a veces siempre al final quiere acordarse de Dios. Lo que no debería ser, hermano, debería ser al contrario. Cuando un problema existe en nuestra vida, siempre ir rápidamente a Dios, porque recuerde, Dios es misericordioso, y aquel que se acerca a Él con un corazón contrito y humillado, dice la Biblia, Él no lo rechaza. Jesús mismo dijo, todo aquel que viene a mí, yo no lo echo fuera. Eso es lo maravilloso de Dios, es lo maravilloso de nuestro Cristo, que a pesar que nosotros le damos la espalda, que a pesar que nosotros no le obedecemos, que a pesar que muchas cosas hacemos en contra de Dios y en contra de su palabra, Jesús dice, todo aquel que viene a mí, yo no lo echo fuera. Entonces, si estamos entendiendo, a ver, ¿cuál es el primer requisito que necesitamos para obtener un milagro? Reconocer la necesidad, hermano, de un milagro o la necesidad de Dios. Segundo, hermanos, requisito para que Dios, hermanos, pueda obrar un milagro en nuestra vida es tener fe y esperanza en Jesucristo. Fe y esperanza, conforme la Biblia dice en Romanos capítulo 10, verso 17. Vamos a Romanos capítulo 10, verso 17. Rápido, por favor, ahí lo que pueden encontrar, me ayudan. Dice la Escritura, así que la fe es por el oír, y el oír ¿de qué? De la palabra de Dios. ¿Cómo el ser humano tiene fe? Es por el oír la palabra de Dios. Y el día de hoy, en este momento, en este instante, estamos escuchando la palabra de Dios. No pensamiento de un pastor, sino la palabra que viene del cielo. La palabra que puede, hermanos, sanar nuestro cuerpo. La palabra que puede traspasar nuestro corazón. Puede llegar a nuestra alma y traspasarlo y llegar hasta el espíritu y darnos vida. Porque eso dice la Escritura, que somos seres tripartitos, cuerpo, alma y espíritu. Y el ser humano necesita tener la vida, y la vida está en el espíritu, que encuentra más adentro. Los médicos pueden abrirnos y encontrar órganos, pero jamás podrán encontrar el alma. El alma está dentro del ser humano, y por más médico que sea, jamás encontrarán el alma. Pero más adentro del alma, Dios ha puesto todavía el espíritu, y nada ni nadie puede llegar al alma ni el espíritu. Pero sin embargo, la palabra tiene poder de traspasar el alma y el espíritu. De ese poder tiene la Escritura. Entonces, dice la Biblia que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Pero también la Biblia, amados hermanos, nos dice que la Biblia nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Todo aquel que quiere acercarse a Dios tiene que hacerlo con fe. Dios no obra en la incredulidad, Dios no obra en la duda. Todo aquel que quiere algo de Dios siempre tiene que hacerlo bajo el parámetro de la fe, porque sin fe es imposible, amados hermanos, agradar a Dios. Entonces, incluso nuestras oraciones, nosotros oramos siempre, la gente ora también en el mundo entero, pero hermanos, si no hay fe en esa oración, la oración es en vano, cae en un vacío, porque escrito está que sin fe es imposible, automáticamente es imposible agradar a Dios. Dios solamente se agrada con aquellas personas que tienen fe. Y entonces, si necesito la fe para que Dios escuche mi oración, para que Dios escuche mi petición, ¿qué yo debo hacer? Debo tener fe. ¿Y cómo tengo la fe? Puedo ir al mercado y comprar 5 soles de fe, puedo ir a un banco y pedir fe. La fe no lo vas a adquirir en ningún lugar, ni siquiera dentro de las iglesias. La fe se obtiene solamente por el oír, y el oír la palabra de Dios. A su nombre, a su nombre. Alabado sea el nombre de Dios para siempre. Entonces, el segundo requisito es tener fe y esperanza, porque la fe me lleva a tener esperanza. La esperanza es lo último que se pierde. Mucha gente no tiene la esperanza porque no pasa por la fe. Puede decir que tiene esperanza, puede mencionarlo, pero la esperanza va más allá que solamente palabra. La esperanza es la que, hermanos, está basada en la fe, que es la certeza, el creer, hermanos, que Dios hará conforme a su voluntad. Estos 3 ejemplos que hemos puesto en el principio, primero vimos que ellos reconocieron su necesidad. Ahora vamos a ver que ellos mismos, estas personas también tuvieron fe al acercarse a Jesús. En Marcos 10:47, que nosotros hemos lecturado,
Bartimeo tuvo fe en Jesucristo. Hermano, Bartimeo oyó hablar de Jesús. Y cuando Bartimeo oyó hablar de Jesús, ya hemos estudiado este pasaje, al oír hablar de Jesús, dice la Biblia que Bartimeo, ¿qué hizo? Se quedó tranquilo. Él estaba ciego, él no veía a Jesús. ¿Qué hizo Bartimeo? Empezó a gritar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. O sea, Bartimeo sabía que Jesús le podía sanar. Bartimeo había escuchado que Jesús había hecho milagros. Bartimeo no veía nada, pero sin embargo oyó que había un tal Jesús que sanaba enfermos, que levantaba muertos, que hacía levantar al paralítico, que daba vista a los ciegos. Bartimeo escuchó, y cuando tuvo, hermano, la oportunidad de que Jesús pasaba por donde él estaba sentado pensando limosna, él empezó a gritar desesperadamente, y la gente le decía: cállate, Bartimeo, loco, cállate. Pero sin embargo dice la Biblia que Bartimeo gritaba más fuerte y decía: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Él creyó en su corazón, porque escuchen bien, Dios no puede obrar si primero no hay fe. Él creyó en su corazón que Jesús lo podía sanar, por eso se desesperó y empezó a gritar, a decirle: Señor, ten misericordia de mí. Amén. Vamos con el segundo caso, la mujer con flujo de sangre, donde hemos lecturado en Marcos capítulo 5, versos del 27 al 28. Esta mujer también escuchó hablar de Jesús. Toda la gente que recibió un milagro escuchó hablar de Jesús. Nosotros hemos sido sanados porque escuchamos hablar de Jesús y creímos en nuestro corazón que, hermanos, como dice Isaías, que la mano de Dios no se ha cortado para salvar ni para sanar. La mano de Dios sigue, hermanos, salvando y sigue sanando, porque Dios no es un Dios de madera, de yeso, de palo. Dios está vivo, Dios no está muerto, Dios no es un viejito que está allá arriba en el cielo. Él sigue hablando al ser humano, Él sigue sanando, Él sigue haciendo milagros. La mujer escuchó hablar de Jesús, oyó hablar de sus milagros que Él había hecho. Por eso ella decía, que, hermanos, dice la Biblia que hemos lecturado, que la mujer dice: si yo tan solo tocar el borde de su manto, seré sana. Ella creyó, ella tuvo fe. La fe, hermanos, puesta en ella fue que obró, hermanos, el milagro de Dios. Ella creyó: si tan solo yo tocar el borde de su manto, seré sana. ¿Y qué hizo esta mujer? La Biblia dice que la multitud seguía a Jesús, que la gente se agolpaba y no, hermanos, estaba rodeado de Jesús. Esta mujer era una mujer encorvada, una mujer anciana, ya había pasado el tiempo y no podía caminar por el flujo de sangre, pero aún así ella se abrió paso entre toda la multitud que le empujaba, que le pisaba, hasta llegar hasta donde estaba Jesús para tocar el borde de su manto, y lo tocó, porque ella creyó primero en su corazón que si tocaba ese borde de su manto, ella podía ser sana. Eso se llama fe. La fe lo acompañó a su obra, la acción. Ella creyó primero en su corazón y luego hizo la obra de ir y buscar hasta donde estaba Jesús y tocar el borde de su manta. Y Jesús dijo: ¿quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Porque poder ha salido de mí. O sea, sin fe los milagros no van a existir. Si no hay fe, el milagro no puede ser obrado. Amén. En el mismo caso, Jairo, dice la Biblia en Marcos 5, 22 a 23, que hemos lecturado, que Jairo tuvo fe y esperanza en Jesucristo. Para que Jairo, hermanos, Jesucristo era la única esperanza que él tenía. Es más, ya le habían dado la noticia: tu hija se murió, no moleste más al maestro. Todavía Jairo tenía la fe, tenía la esperanza, porque ¿quién ha levantado un muerto? Nadie en los anales de la historia había resucitado antes un muerto. No había profeta, ni siquiera en el Antiguo Testamento, que tuviera ese poder. Si es cierto, en el Antiguo Testamento hubieron dos que levantaron a niños, pero sin embargo Jesús ya había levantado muerto tras muerto, había hecho milagro tras milagro. No había nadie como Jesús. Entonces Jairo, al oír que su hija había muerto, a él no le interesó, siguió creyendo que si Jesús iba donde estaba su hija muerta, un milagro iba a ocurrir. Y de tal manera así se hizo, conforme a su corazón, conforme a esa creencia llamada fe. Dios obró el milagro. Entonces, para que Dios obre un milagro se necesita primero reconocer la necesidad de un milagro, luego tener fe. Y el tercer requisito que el ser humano necesita para el milagro es buscar e ir a Jesucristo, conforme lo hicieron estos tres personajes. Bartimeo fue a buscar a Jesús, ¿verdad? Jesús no fue donde estaba Bartimeo, sino que Bartimeo se levantó y fue a buscarle. Se tropezó porque no veía nada, se golpeaba, se caía al suelo y seguía gritando más y más. Bartimeo fue hasta donde estaba Jesús.
¿Qué necesita, hermanos, Dios para, hermanos, obrar un milagro? Que el ser humano vaya, hermanos, a Jesucristo. Porque solamente en Jesucristo hay sanidad. Solamente Jesucristo tiene el poder de hacer un milagro. Porque a Él se le ha delegado. Jesucristo dijo: a mí me ha sido dado todo el poder y la potestad en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Él tiene todo el poder. Alabado sea el nombre de Dios para siempre. Jesucristo es la única, hermanos, que puede hacer todas las cosas. Jesús, hijo de David, es una frase muy interesante. Ten misericordia de mí, decía el ciego Bartimeo. Y dice la Biblia que Bartimeo arrojó su capa donde estaba el dinero, donde estaba lo que él recibía de las ofrendas. No le interesó, no le importó nada. Dejó todo y fue a buscar a Jesús. ¿Ve? ¿Qué es lo que necesita, hermanos? Se necesita para poder alcanzar un milagro: ir a buscar a Jesús. Bartimeo lo hizo. La mujer con flujo de sangre hizo lo mismo. Había oído del milagro de Jesús y fue a buscarlo, según Marcos capítulo 5, versos 25 al 27. Cuando oyó hablar de Jesús, vino detrás de la multitud, se esforzó, vino a buscarlo. Todos los tres casos vinieron a buscar a Jesús. De igual forma, Jairo fue a buscar a Jesús. Toda persona que necesite algo de Dios tiene que venir a Él, tiene que venir a Jesucristo, no al pastor, no al papa, no al cura, no al brujo, no al médico, sino venir a Jesucristo, porque en Él está la vida. Jesucristo, en Él está la vida. Alabado sea su nombre para siempre. ¿Qué necesitamos para tener un milagro de Dios? Los presentes, los que nos están mirando a través del canal, tal vez no ahora necesitemos, pero algún día necesitaremos un milagro, tal vez de salud, con nosotros mismos, con nuestros hijos, con un ser querido. Tarde o temprano el ser humano necesitará un milagro de parte de Dios en su vida. Y para alcanzar ese milagro, Dios ya ha dado los requisitos que nosotros necesitamos para alcanzar este milagro. Recuerde que no hay pecado tan grande que Dios no pueda perdonarnos. Aun cuando el ser humano haya cometido los pecados más graves en la vida, Isaías capítulo 1, verso 18 dice: venid a mí y pongámonos a cuenta. Si tus pecados fueran como la grana, negros, yo los haré como blanca lana. Y si aún fueran rojos como el carmesí, hermanos, también como la blanca nieve, Él los hará. Dios es tan extraordinario que el ser humano no puede entender la mente y el amor de Dios, a pesar que el ser humano siempre ha sido rebelde a Dios, le ha dado la espalda. Dios lo ha seguido amando. ¿Por qué? Porque Dios nos ama a nosotros, no solamente a los cristianos, sino a todo el mundo. Dios, su misericordia se extiende, y por eso que dice la Biblia en San Juan 3:16: porque de tal manera Dios amó al mundo que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque en Él está la vida eterna. Él es el único que puede conceder no solamente la sanidad, porque Dios nos puede sanar, sí, pero ¿de qué nos vale que Dios nos sane si al final después vamos a morir? Porque todo ser humano en esta tierra, tarde o temprano, va a morir. La idea no es que, hermanos, si vamos a morir o no, todos moriremos. De aquí a 100 años, nadie de nosotros, los presentes y los que nos están mirando, nadie estará en esta tierra. La pregunta es: ¿cómo nosotros vamos a morir? ¿Dónde irá nuestra alma cuando nosotros muramos? Si nosotros podemos, hermanos, podemos tener un milagro, favores de Dios, Dios nos puede sanar, pero si nosotros, hermanos, no venimos a Dios para alcanzar la vida eterna, porque Él es el único que da vida eterna, de nada habrá valido la sanidad, el milagro en nuestra vida, el favor de Dios en nuestra vida. Más que sanarnos, Dios quiere salvarnos, porque la salvación es eterna, es para siempre, tal y cual Dios lo manifiesta en su palabra. Él murió y demostrando y habló de un infierno, que existe un infierno. La Biblia, mucha gente dice: pero no existe el infierno. ¿Quién fue allá? Jesús fue allá. La Biblia dice que murió y descendió a las partes más bajas de la tierra, y vino y habló de un infierno real, no un infierno de cuentos, no un infierno de hadas, no un infierno, hermano, que mucha gente toma como poco. Existe vida después de la muerte. La Biblia dice en Hebreos 9:27: está establecido que los hombres mueran una vez, y después de muerto habrá un juicio. Después de muerto el ser humano será juzgado por Dios, porque el alma que nosotros tenemos dentro, dice la Escritura, es eterna, y esa alma está en peligro. Esa alma es la que Dios vino a salvar a través de su palabra, a través del Evangelio. Por eso es de gran importancia que nosotros meditemos siempre en la palabra, porque la palabra nos enseña cuál es el pensamiento de Dios, no el pensamiento humano, porque nosotros podemos tener mucho
muchos pensamientos. Pero sin embargo Dios dice, tus pensamientos, en Isaías 59 versos 7, 8 y 9 dice, tus pensamientos no son mis pensamientos, ni tus caminos son mis caminos. Así como son más altos los cielos que la tierra, así son más altos mis caminos que tus caminos, y mis pensamientos que los pensamientos tuyos. La Biblia dice en Proverbios que hay caminos que al hombre le parecen derechos bajo su propia opinión, pero su fin es camino de muerte. Por eso el hombre necesita siempre un milagro. Es un milagro que nosotros estemos vivos. Es un milagro tener a nuestros familiares cerca. Es un milagro. Nosotros hemos escapado del COVID. No es porque seamos fuertes, porque seamos jóvenes o porque tengamos dinero. Si hemos escapado y estamos aquí todavía con vida, es porque a Dios le ha placido así, hermanos, porque Dios ha tenido misericordia de nosotros para poder seguir sirviendo, para seguir buscándole, porque sin Él la vida no tiene sentido. Con Dios, hermano, tiene, hermano, todo lógica. Con Dios tiene todo sentido. Dios es el único que puede traer paz a nuestro corazón y puede traer felicidad al ser humano. El ser humano busca ser feliz de diferentes medios, pero nunca podrá ser feliz, porque la Biblia dice que solamente Dios hace al hombre feliz. Solo Dios, no solamente te sana, te da felicidad y te da vida eterna. El regalo que ningún médico, ni el hombre más poderoso, ni el diablo te puede conceder es la vida eterna. La necesidad de un milagro. Todos necesitaremos un milagro en nuestra vida, así que siempre busquemos a Dios. Hagamos estos 3 pasos que Dios mismo dice que el ser humano tiene que hacer, porque esto es parte nuestra. Nosotros hacemos nuestra parte y luego Dios hará su parte. Amén. Vamos a ponernos en pie. Vamos a orar por esta palabra. Vamos a orar por este mensaje, hermanos, que hemos traído en esta hora, reconociendo que sin Dios, hermanos, nada, hermanos, se puede hacer. Estamos aquí por la voluntad de Dios. Nuestro hermano Juan ha tenido a bien invitarnos a nosotros a su lugar con un objetivo de orar por la familia, sobre todo por su papá, quien él considera como un padre para su vida. No sabemos cuál es la circunstancia, pero Manito, ¿cuál es su nombre? Quisiera saber su nombre. Loreto Velarde. Bueno, para nosotros es un privilegio estar aquí junto a usted compartiendo la palabra, igual con su familia. Queremos hacer una oración por usted y por toda la familia, ya que hemos venido aquí a predicar la palabra del Señor. Espero que esta palabra haya quedado en su corazón y lo medite usted siempre. Tarde o temprano, si usted necesita un milagro, recuerde lo que la palabra dice. Igual la familia, igual los hermanos presentes. Todos un día necesitaremos de un milagro de parte del Señor en nuestra vida. Así que vamos a orar. Si ustedes nos permiten orar por su vida, yo le invitaría a pasar aquí, por favor, para orar por su vida. Por usted, por su esposa, por la familia entera. Quisiera que, por favor, si me permiten orar por ustedes, por favor, permítanme orar por ustedes. Pasen aquí adelante para que todos nosotros oremos por ustedes. Hermano David, pásenme el aceite. Vamos a ungir a esta familia, hermanos, para que Dios tenga misericordia. Tal vez ellos están necesitando un milagro. Aquí adelante, póngase aquí adelante, acá, frente a frente. Cómodo, frente. Póngase aquí al frente. Sí, ahí póngase. Solo Dios sabe qué hay en su corazón, qué hay en sus pensamientos. Y si usted necesita un milagro, si la familia necesita un milagro, ya sabe lo que tienen que hacer. Dios va a hacer lo que es imposible, posible. Solamente a través de 3 sencillos pasos, que es el reconocer tu necesidad. Reconozca la necesidad de Dios. Reconozca que sin Dios nada va a ser posible. Humíllese en este momento delante de la presencia de Dios. Cierre sus vistas ahí, por favor, y empiece a orar usted y Dios. Venga Jesús y dígale: Señor, perdóneme. Tal vez he fallado en mi vida. Dígale: Señor, he pecado. ¿Quién no ha pecado? Todos nosotros hemos pecado. Pero reconocemos que hemos pecado y te pedimos perdón. Tu palabra dice que todo aquel que viene a ti, tú no lo echas fuera. Díganle ustedes, las familias: perdona nuestros pecados, porque es necesario que estemos limpios para estar, hermanos, para que Dios pueda escuchar nuestra petición y pueda escuchar nuestra oración. Dígale: Dios mío, aquí estamos, Señor Dios mío. Así como Bartimeo le decía: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Usted dígale: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Dígale ahí en su corazón, en su mente.
reconozca su necesidad de Dios en esta hora y tenga fe. Tenga fe que Dios en esta hora va a hacer lo imposible posible, sin ningún tipo de duda, porque si hay duda en su corazón, Dios no va a obrar en esta oración. Necesitamos que usted tenga fe, que solamente crea en Dios, que tiene el poder para hacer el milagro, que tiene el poder para hacer nuevas todas las cosas. Crea y tenga esperanza. Dígale: Señor, aquí está mi vida. Señor, incrementa, ayuda mi incredulidad. Ayúdame, Señor Dios mío, a tener fe. Trata conmigo, trata con mi corazón, Señor. Quiero conocerte más, quiero servirte, quiero vivir feliz, Señor. Ayúdame, dile en esta hora: ayúdame. Y venga a buscar a Jesús en este momento, en oración, en clamor, con lágrimas, con gemidos, quebrante su corazón para que Dios pueda escuchar su oración en esta hora. Vamos a orar. Padre Dios del cielo y de la tierra, venos aquí, Señor amado Dios del cielo. Aquí estamos, Señor Dios mío. Tú nos has traído para hacer tu voluntad. Padre, nos humillamos ante tu presencia, reconociendo que tú eres Dios y que sin ti nada, Señor Dios mío, ocurre en esta vida. Padre mío, perdona toda iniquidad, todo pecado, Señor, en esta hora. Límpianos, Señor, en este momento, bendito Dios del cielo, con esa sangre que tú derramaste en la cruz del Calvario, Padre mío, para perdón de pecados. Confesamos nuestros pecados delante de ti, y con nuestra boca, Señor Dios mío, decimos que nos apartamos, Señor, de nuestros pecados, bendito Dios del cielo. Aquí estamos, Señor Dios mío, y venimos a pedirte, Padre mío, por este varón, Dios del cielo, y por su familia, amado Padre. Ten misericordia de esta familia, amado Dios del cielo. Mira su necesidad, mira, Señor Dios mío, su problema, bendito Dios del cielo. Solamente tú tienes el poder, Señor Dios mío, para deshacer cualquier obra del diablo, amado Dios de la gloria. Tú tienes el poder de dar la vida y de quitarla cuando a ti te place, amado Dios. En esta hora te pedimos, Señor Dios mío, misericordia. Tú obrarás bajo tu perfecta voluntad, amado Padre. Pero enos aquí tu iglesia, Señor, a la cual nos diste poder y autoridad, bendito Dios del cielo, en esta tierra, amado Padre. Señor Dios mío, te pedimos misericordia, Dios del cielo y de la tierra. Ten misericordia de nosotros, amado Padre. Dios de la gloria, ten misericordia de nosotros, Padre mío. Gloria a Jesús. Hermana Belinda, venga por acá. Padre, Dios de la gloria, glorifícate. Hermana Belinda, venga por acá. Amado Dios del cielo, Padre, venos aquí, Señor. Oramos por este varón, bendito Dios de la gloria. Ten misericordia de él, Señor, como tuviste misericordia de Bartimeo. Ten misericordia de él, como tuviste misericordia de esa mujer con flujo de sangre. Ten misericordia de él, como tuviste misericordia, Padre Dios del cielo y de la tierra, con Jairo. Todo estaba perdido, amado Dios de la gloria. Pero lo que es imposible para los hombres, para ti es posible. Te pido misericordia por esta vida. Señor, mira sus lágrimas, amado Dios de la gloria. Espíritu Santo, en esta hora, Padre mío, obra en esta vida. Padre mío, muéstrate, revélate su vida, Dios del cielo y de la tierra. Oh, tú conoces su sufrimiento, tú conoces su dolor, tú conoces su preocupación, amado Dios. Muchas preguntas, Señor, se hacen, Padre mío. Pero en esta hora, Dios amado, contéstale, Señor. Respóndele, Padre mío. Oh, Dios del cielo y de la tierra, yo te pido misericordia por su vida, misericordia por los suyos, por su familia. Padre mío, glorifícate en su vida, amado Dios del cielo. Te pedimos que tú los salves en primer lugar, Señor. Salva su vida, Padre. No permitas que se pierda, amado Dios del cielo. Vengas tú a su vida, Padre mío, y muestre el camino, Señor Dios mío, de la salvación. Porque tú eres el camino, tú eres la verdad y tú eres la vida. Y nadie podrá entrar al cielo si no es por ti. Solamente en Jesús, varón. Solamente en Él hay salvación. Solamente en Él hay vida eterna. Y en esta hora Él te quiere regalar la vida eterna gratuitamente. Si tú quisieres y oyeres en esta hora, ven a Él, ven a Él. Ven a mí,
mí, dice el Señor, que yo no te echaré fuera. Ven a mí con tu carga, con tu problema. Ven a mí, dice el Señor en esta hora. Padre, ten misericordia de esta vida, Padre mío, en el nombre de Jesús. Bendito del cielo, de ver de su vida, Padre mío, que te busque, Padre mío. De aquí en adelante sabremos, Padre bendito, si Él te buscará, Padre mío. Ahora Él cree, yo creo, amado Dios del cielo, que tú puedes sanarlo, pero ahora Él tiene que buscarte, Padre mío. Él tiene que buscar un templo, que Él tiene que ir a escuchar tu palabra al templo, Padre mío, para que tú obres tu milagro completo, Padre mío. En esta hora Él ha reconocido, ha dado el primer paso, Padre mío, y que está creyendo en su corazón. Bendito del cielo, yo sé que tú vas a orar, Padre mío. Ayúdalo, Padre bendito, en esta hora. Pero trae consuelo, Padre mío. Trae sanidad para su cuerpo en esta hora. Por la llaga de Cristo, Padre mío, en esta hora. Por la llaga de Cristo, tu palabra dice, Padre mío, que nosotros fuimos curados. Sana esta vida en esta hora. En el nombre de Jesús, Padre mío. Deshace toda obra del diablo, toda obra de la carne, Padre, en el nombre de Jesús. Oh, Señor Dios mío, desde la rodilla de su cabeza hasta la planta de sus pies, tócalo, Señor amado del cielo. Restaura, Padre mío, quita lo que no sirve y pon lo que falta en esta hora, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Padre mío, dale una nueva oportunidad, Padre mío, de buscarte, de hallar la salvación, bendito del cielo. Oh, porque más que sanarlo, quiere salvarlo, Padre. Salva su alma, bendito del cielo. Y tu misericordia, Señor, también lo sane. Oh, Dios del cielo y la tierra, trata con su vida, Espíritu Santo. En esta hora trata con su vida, Padre mío. Ahí está. No hay pecado tan grande que no te pueda perdonar. Toda cosa en tu vida, he aquí yo hago nuevas todas las cosas, dice el Señor. Oh, Espíritu Santo, trate con su vida. Ten misericordia de Él, Padre mío. En tus manos está, bendito del cielo. Oh, Dios del cielo. Sigo orando por Él. Sigo orando por la familia. Padre, te pido, Señor Dios, por esta joven. Ayúdala, Señor Dios mío. Tú conoces el entrar, tú conoces su salir. Guarda también su vida, protégela, Señor Dios mío. Dale fortaleza en esta hora, bendito de la gloria. Para que también, Señor Dios mío, te puedan buscar. Tú le has dado sabiduría, Señor Dios mío. Permite que te busque y que tenga un encuentro personal contigo. Y entonces hallará la verdadera felicidad. Bendigo su vida, amado del cielo. Perdona sus pecados, Señor. Perdona, Padre mío, todo aquello que no es agradable de tu presencia. Y ten misericordia de ella, Padre mío. En tus manos yo la encomiendo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Bendito Dios del cielo, te pido, Señor mío, por esta mujer también. Ten misericordia, Padre mío, de ella. Señor Dios mío, trae consuelo a su vida, bendito Padre, y fortaleza, Padre mío, para que esta familia pueda seguir adelante, bendito Dios del cielo. Trata con su vida, Padre mío, trata con su corazón en esta hora, en el nombre de Jesús. Ayuda, Padre mío, su incredulidad, Padre mío, e incrementa su fe en esta hora, Dios amado. En el nombre de Jesús te lo pido, ten misericordia de ella. Salva también su vida, Padre mío. Oh, Señor amado Dios del cielo y de la tierra. Tú conoces, Señor Dios mío, su caminar. Tú conoces, Padre mío, cuál es su pensamiento, cuál es, Señor, la intención de su corazón. En esta hora, Padre, te pido misericordia. Ten misericordia, Jesús de Nazaret. En tus manos yo le encomiendo, Padre mío, por esta joven también. Tócala, Señor. Tócala, Padre mío. Porque veo tristeza en su corazón, Padre mío. Limpia su corazón, amado Dios del cielo y la tierra, de esta joven, Padre mío. Quita toda ira, Padre mío. Quita todo aquello, Padre bendito, que no es tuyo. Padre mío, enséñale, Señor, enséñale cuál es el camino correcto. Y que se vuelva, Padre mío, para que haya salvación. Rompe, Señor Dios mío, toda maquinación del diablo en su vida, Padre mío. Guárdala, Señor Dios mío, te lo pido en el nombre de Jesús.
Reprendemos toda acechanza del maligno sobre su vida en esta hora, en el nombre de Jesús. Oh Dios del cielo, bendice a tu siervo Juan, Padre mío. Dale fuerza, dale sabiduría, valentía, Señor, para sostener esta familia, amado Dios del cielo, y para que la dirija, amado Padre. En tus manos, Señor Dios mío, en tus manos está tu siervo, Padre mío. Usa su vida, bendito Dios del cielo. Escucha su petición, amado Padre. Bendigo su vida en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Te pido por esta vida, Padre. Te pido por esta mujer, Señor Dios mío. Cuánto dolor, Señor Dios mío. En esta hora, en el nombre de Jesús. Padre, te pido por esta vida, en el nombre de Jesús. Amado Juan, ayúdale a su suegro, que se siente esta casa. Ayúdale, Señor. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús. Ama ahí, aman salaya. Mawa ahí, aman saloa. Shama ahí, tarrabacoa. Tú sabes que demando de ti, porque tú me has conocido. Atalabacoa, Padre mío, en esta hora, en el nombre de Jesús. Corta, Padre mío, todo lo que no es tuyo, Padre mío. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Padre, termina la obra en esta vida, Señor. Termina la obra. Deshace toda obra del diablo, Padre mío. Todo aquello, Padre mío, toda mentira de maligno en esta hora, deshácelo, Padre mío. Trata con su vida, trata con su corazón, bendito Dios del cielo. Quebranta todo lo que no es tuyo, Padre, en esta hora. En el nombre de Jesús. Hay poder en su nombre, hay poder en la sangre de Cristo. Limpia, Padre mío, su vida. Limpia su vida, Padre mío, en esta hora. Oh, Señor Dios mío. Que se vuelva a ti, Padre bendito, que te busque. Oh, Señor Dios mío. No permita, Señor Dios mío, que el maligno le engañe, amado Dios. Trata con su vida. Trata con su vida, Padre mío, y enséñale, muéstrale el camino correcto, Padre mío. Todo espíritu contrario de mentira, de engaño, de error en su vida, en esta hora, en el nombre de Jesús, sale fuera. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, rompe sus cadenas, rompe sus ataduras ahora. Ahora, en el nombre de Jesús. Ama, agua y amansalaya. Padre mío, no seas feliz, Padre mío. La felicidad está en Dios. Vuelve a Dios, vuelve a mí, dice el Señor. Vuelve a mí y serás feliz. Señor Dios mío. Oh, limpia su corazón, Padre mío. Quita toda raíz de amargura, Padre. Y enséñale a perdonar, Padre mío. Trata con su vida, Espíritu Santo. Sella esta vida. Una vez más, séllalo. En el nombre de Jesús. Tu mano está así. Siga hablando la iglesia, siga hablando la iglesia. Oh, bendito Dios del cielo y de la tierra. Te agradezco, Señor Dios mío. Oh, te agradezco por todas las cosas que haces, Padre. Oh, Señor Dios mío, glorifícate en su vida. Concédele vida, Padre. Si es tu voluntad para que te sirva, consíguele vida, Padre mío. Concédele conforme a tu misericordia, bendito Dios del cielo. Oh, santo, santo, santo. Quita el miedo, quita el temor, Padre mío, de su corazón. Reprendemos el miedo, reprendemos el temor. Porque la vida está en tus manos, Señor. Varón, tu vida está en las manos de Dios. No tengas miedo, búscale. Búscale, le hará. Todo aquel que busca haya, dice la palabra. Y todo aquel que llama se le abrirá. Búscale, búscale en estos días que Dios te da de misericordia. Busca a Dios y se glorificará en tu vida. Revélate a su vida, Padre mío. Revélate a su vida, amado Dios del cielo. Padre, limpia este hogar, limpia esta casa, Padre mío. Limpia este hogar, bendito Dios del cielo. Oh, amado Dios de la gloria. Oh, Señor Dios mío, mi alma te alaba, Nazareno de gloria. Oh, Padre mío, bendito es tu nombre, bendito del cielo. Oh, santo eres tú, Jesús Nazareno.
Santo, 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 santo. Padre mío, deshace toda obra del diablo. Padre mío, liberta esta familia. Padre mío, derriba, Padre mío, rompe toda cadena. En el nombre de Jesús, Padre mío, liberta ahora, Padre mío. Quita la vela del engaño, Padre mío. Abre sus ojos, Padre mío, en esta hora. Sus oídos, Padre mío, sean, Señor Dios mío, para oír, Dios mío, tu verdad, Padre mío, en esta hora. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Padre mío, que tu sangre descienda, bendito del cielo, sobre este hogar, Padre mío. Oh, Jesús Nazareno, y no permita que espíritus contrarios, Señor Dios mío, de error, Señor Dios mío, puedan penetrar este hogar, porque aquí hay un siervo tuyo, Padre mío, porque aquí hay un hijo tuyo, amado Dios del cielo. En el nombre de Jesús, Padre mío, ten misericordia de esta familia, ten misericordia de esta familia, en el nombre de Jesús. Oh, Satanita Rabacoa, oh, manda la vacía, llama, lleva, Padre mío, todo lo que no es tuyo, consume lo que no es tuyo, Padre, en esta hora. Bendigo esta familia, Jesús Nazareno, bendigo esta familia, bendigo este hogar, Señor. Fortalécelos, Padre mío, que busquen, Señor Dios mío, que busquen. Una sola cosa les falta. Busquen, 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 busquen a Jesús a través de su palabra, y Él se va a glorificar, Padre mío. Gracias, Señor Dios mío, por esta palabra, y bendigo una vez más esta familia. En tus manos lo encomendamos, Padre mío. Toda honra y gloria sea tu nombre, al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Den un fuerte aplauso, que Cristo está presente en este lugar. Dios bendiga a esta familia, Dios bendiga este hogar, Dios bendiga a mis hermanos, Dios bendiga su palabra, Dios bendiga a los amigos también. Gloria a Jesús para siempre. Que el Señor siga haciendo, hermano, su voluntad. Muchísimas gracias, Dios los bendiga. Tomamos nuestros asientos. Hermano, continúe, por favor.